se va perdiendo y cuanto más se pierde, menos cosas hace, y cuanto menos cosas hace, menos aprende, ¿sí? Y hay chicos que tienen una velocidad de procesamiento que ya está restringida desde el vamos porque tuvieron, por ejemplo, carencias nutricionales. Una velocidad de procesamiento reducida interfiere en el desarrollo de habilidades para la lectura y afecta el reconocimiento de las palabras y el desarrollo del automatismo para la lectura, para la escritura o para el cálculo, o sea, lo que es la automatización de procesos. Ustedes van a ver que hay chiquitos que aprenden, pero no automatizan el proceso. ¿Sí? Siempre hay que volver a enseñárselo y ahí ese día parece que lo aprendió, pero no adquiere velocidad en el proceso. Bien, esto ya se los dije. Una velocidad de procesamiento disminuida interfiere también en la escritura. Y si, por ejemplo, hay una etapa en la que está reducida la velocidad, por ejemplo, en el acceso al léxico, en el acceso a las palabras, si el chico tarda en encontrar cuál es la palabra que quiere escribir, probablemente pierde el foco en la tarea global y ya directamente no terminó de contestar la pregunta. Otro aspecto fundamental que les quiero hacer ver es el concepto de memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la capacidad para mantener y procesar activamente información en un momento determinado. Ustedes en los estudios de neuroeducación y de neurodesarrollo es el principal predictor de rendimiento académico hoy por hoy, ¿sí? Es lo que son los aspectos cognitivos. Es lo que a ustedes les permite, en este momento me están escuchando y mientras tanto, con su memoria de trabajo captan lo que yo estoy diciendo, lo relacionan con lo que ya tienen en su memoria porque hay un detector que dice esto ya lo sé, esto es novedoso, esto ya lo sé, esto es novedoso. Y lo novedoso, esto lo puedo relacionar con tal cosa o esto no. Y va alimentando lo que va a ser su memoria a largo plazo, su aprendizaje. Mientras tanto, están controlando los distractores, ¿sí? Todo eso que están haciendo en ese momento es el área de espacio de procesamiento, es el momento del procesamiento, y eso es fundamental. El chico que tiene menos memoria de trabajo toma menos cosas, las relaciona menos con el aprendizaje que tiene y por ende su aprendizaje se va restringiendo. Es el espacio de trabajo mental y tiene una capacidad limitada. Se dice que la pérdida es catastrófica. Si ustedes, y yo hablo muy rápido, empiezo a hablar muy rápido, en algún momento se les satura el sistema, ¿sí? Probablemente ya lo tengan saturado, ¿sí? A esta altura. Ya falta poquito y ya van al café. Bien, ahora, niños con problemas en memoria de trabajo tienen un menor rendimiento escolar y progreso académico. El 80% de los niños que tienen un déficit de memoria de trabajo también se le llama working memory, por eso lo ven así. No alcanzan los niveles básicos de lengua y matemática. No suelen dar información en forma voluntaria y suelen ser reservados en grupo. Tienen dificultades para seguir instrucciones. ¿Por qué? Porque les dieron 3 pasos y se acuerdan 2 y se olvidaron el tercero. Tienen problemas para combinar simultáneamente lo que es procesamiento y almacenamiento. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, les voy a dar unos números desordenados, una secuencia de números desordenada, quiero que al final me la devuelvan ordenada y me digan cuál es el número que falta en la secuencia. Entonces yo les digo 2, 5, 1, 3. Y la secuencia ordenada sería 1, 2, 3, 5. Ahí ¿qué hicieron? Combinaron procesamiento, ¿sí? Tuvieron que almacenar la información para poder modificarla, y procesamiento en el orden de la secuencia y seguir reteniendo el que al principio habían detectado que era el que faltaba. ¿Se dan cuenta? Bueno, estos chicos, eso es imposible. Y la memoria de trabajo, ¿sí? Y la atención dividida es algo tan básico como cuando ustedes piensen esto. Un chico que está en primer grado tiene que aprender a leer y aprender a escribir. Ninguno de los procesos está automatizado. Nuestra memoria de trabajo tiene mayor eficiencia si las tareas que tiene que realizar están más automatizadas. Entonces, ustedes me escuchan a mí, se supone que su lenguaje discriminan fonológicamente muy bien, aprendieron a escribir, entonces solamente se concentran en sintetizar, analizar, poner las abreviaturas que siempre usan, trayéndolas de su memoria a largo plazo. El chico que se sienta tiene que leer lo que está en el pizarrón, toda la decodificación lectora, escribir lo que tiene que estar en el cuaderno y además escuchar a la maestra. Cuando los chicos no tienen problemas, se adaptan a todo. Ustedes agarran a un chico de 3 años y le pueden enseñar a leer y escribir como hacen algunos colegios en mi país ahora, más o menos. El tema es cuando los chicos no pueden, ¿sí? Ahí es donde hay que bajar un poco y decir, bueno, ¿qué es lo esperable?
Bien, tienen dificultades en el manejo del espacio y una amplitud atencional corta y obviamente si mi sistema se saturó, si me perdí en lo que estaba pasando, dejé de prestar atención. Entonces hay muchos chicos que su atención se pierde secundariamente a que hay algo en el proceso que se perdió. Bien, las funciones ejecutivas no se desarrollan todo así, todo perfecto, todas juntas, sino que, por ejemplo, a los 10 años, más o menos el control atencional, el procesamiento de información, la flexibilidad cognitiva y el establecimiento de objetivos se tienen que estar dando. Pero si tomo un chico de 6 años en el ingreso a la escolaridad primaria, ¿sí?, el control atencional, por ejemplo, en algunos no va a estar maduro del todo. Y son los chicos que siguen deambulando y deambulando y deambulando. Son los chicos que siguen diciendo todo lo que están haciendo, no pueden internalizar el lenguaje y leer y escribir, entonces siguen hablando y molestan al compañero porque todo lo que piensan lo están diciendo. Una cosa que sí les quiero hacer ver a los que son de escuelas secundarias, ¿sí?, o de educación media, que hacia los 13 años aparece la segunda poda neuronal. Todo lo que no se utilizó y se reforzó en ese momento, acá sí se pierde parte de sustancia gris a expensas de mejorar la sustancia blanca, que mejora la eficiencia del procesamiento. Y este es un punto a tener en cuenta porque los adolescentes se vuelven disejecutivos transitorios. Se ponen más inflexibles, ¿sí?, no quieren bañarse, quieren ponerse siempre la misma ropa, se vuelven más ritualistas, ¿sí? Eso es normal y es parte del proceso. Hay que tener paciencia en esas cosas. Se supone que su cerebro está mejorando. Bien, desarrollo, entonces, piensen también en el lenguaje como regulador de la conducta. Cuanto más capacidad de lenguaje tiene un individuo, mejor rinde en el control atencional, en la memoria de trabajo, en la memoria declarativa, que es la memoria a largo plazo, y en la flexibilidad cognitiva. Porque nosotros, nuestro establecimiento de objetivos, uno tiene una vocecita interna que le va diciendo: presta atención, ya viene el café, o ahora escribí esto. Esa vocecita interna es el lenguaje como gran modulador de nuestra conducta. Los chicos pueden ser más desafiantes, por ejemplo, cuando simplemente lo que tienen son menos habilidades lingüísticas. Por último, esto es la famosa constelación DIS. Cuando ustedes dicen dislexia, disortografía, disfasia, que es el trastorno del lenguaje, discalculia, discronía, que es el problema en el manejo del tiempo. Hay chicos que lo que tienen es problemas en el manejo del tiempo, ¿sí? Procrastinan todo, lo dejan todo para último momento. Ojo, todos procrastinamos un poco. El tema es que tenemos una alarma que nos dice: bueno, hasta acá llegaste porque si no, no lo llegás a entregar a tiempo. Ellos no pueden hacer eso. Entonces, piensen ahora, un chico con una dislexia, un trastorno específico para la adquisición de la lectura, ¿cuál es el tipo de error que está teniendo? Porque si los errores son más de tipo fonológico, el chico se omite fonemas cuando lee, ¿sí?, omite letras, sustituye una por otra, probablemente también tenga una disortografía. Entonces fíjense, una dislexia, pero va a tener disortografía porque los mismos problemas los va a tener al escribir. Probablemente tenga antecedentes de problemas de lenguaje y también tenga errores de cálculo, errores lingüísticos del cálculo. Por ejemplo, el posicionamiento del cero en lo que es unidades seno centena. Eso es un error gramatical para el cálculo. ¿Se entiende? Ahora, puedo tener otro chico con dislexia, pero yo miro y resulta que lo que pasa es que se saltea palabras, inventa el final de la palabra porque lee el principio y el otro lo inventa, se saltea renglones, lee mal las letras que son similares en la inversión en espejo. Ese está teniendo problemas más de tipo visoatencional y probablemente sea un chico que preste menos atención, que los mismos errores también los tenga en la escritura y también ese tipo de error en el cálculo. No alineó bien las columnas y por eso la cuenta le hizo mal. El chico que tiene que sumar y se lleva 1, 9 más 5, 14, me llevo 1, y después ese 1 no lo sumó, piensen en un problema de memoria de trabajo, o que no lo retuvo para poder sumarlo. Esto quiero que piensen, el análisis de error es lo que enriquece que ustedes sepan cuál es el tipo de procesamiento y qué es lo que está fallando. Lleva más tiempo, pero si ustedes se limitan a solo poner la cuenta está mal o bien, mal o bien, mal o bien, no van a hacer grandes cambios. Analicen el error, ¿por qué falla en lo que falla? ¿Falla en esto?
Ahí voy a hacer la intervención. Bien. Bueno, y el problema puede ser motriz. Acá tienen los distintos tipos de procesamiento y en conclusiones, la neuropsicología infantil es una neuropsicología del desarrollo cognitivo. El abordaje debe ser de procesos. ¿Qué es lo que está fallando? Al abordar los procesos cognitivos podemos intervenir para un aprendizaje más eficaz. Al abordar los procesos cognitivos podemos intervenir más eficazmente los problemas de aprendizaje. Por último, un niño con un mejor aprendizaje va a lograr mejor calidad de vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, fantástico, la verdad. Mira, hubiéramos querido tener la sección de preguntas y respuestas, pero es imposible porque si no se nos descalabra todo el día. Pero la doctora Alba, el doctor Daniel van a estar aquí, así que en cualquier momento, si tienen alguna inquietud, pues me imagino que se pueden acercar a ustedes. Y pues vamos entonces a tener el receso. Para mí es un placer presentar a Hernán Hoxha. Él es director ejecutivo de Elige Educar. Elige Educar es una alianza público-privada que busca mejorar la calidad de la educación en base a dos objetivos principales. Mejorar la valorización social del profesor y atraer talento a las carreras de educación. Para ello, desarrolla campañas comunicacionales para motivar a los jóvenes e incentiva políticas públicas para potenciar la docencia. Hernán es ingeniero civil industrial mecánico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y egresado de licenciatura en filosofía de la misma universidad. Durante su trayectoria universitaria, trabajó desde su disciplina en diferentes proyectos enfocados en educación, principalmente realizando talleres en colegios. Su tesis para optar al título de ingeniero la desarrolló en educación, evaluando el impacto del CIMSE, que es el Sistema de Medición de Calidad de la Educación, en la empleabilidad y salarios de los alumnos, en especial los más vulnerables. Es un espacio de investigación que él sigue desarrollando. Ha sido destacado en el marco de su trabajo en Elige Educar como uno de los Global Shapers del año 2012, grupo de jóvenes sub-30 elegidos por el World Economic Forum por sus condiciones de liderazgo y su espíritu de aportar a un mejor desarrollo de sus países y del mundo. Ahora él nos va a hablar y su presentación lleva como título ¿Cómo atraer el talento a la educación? El programa Elige Educar. Con ustedes, Hernán Hoxha, de Chile. Bueno, un gran saludo a todos. La verdad tengo un interesante desafío hoy día. Me pidieron que hablara lento y pausado y que lograra entregar toda mi presentación en el tiempo requerido, así que es un gran desafío para mí hoy día lograr estos dos puntos. Si es que voy muy rápido, le voy a pedir que por favor alguien me haga alguna seña y me avise, me ponga un disco pare para que vayamos con el tiempo y logremos, se vaya entendiendo lo que estoy tratando de decir. Bueno, la verdad estoy muy contento, muy feliz. Me fascinaron las presentaciones anteriores y sobre todo la recién pasada, con la cual me sentí muy identificado, ¿no? Mucho de lo que hablaba esta presentación justifica la razón por la cual yo estoy hoy día frente a ustedes. Y a qué voy con esto es que yo fui un niño que posiblemente no le diagnosticaron, ¿cierto?, muchos de estos problemas de dislexia, pero a mí me pasaba que yo contestaba la primera hoja de la prueba y sobre el segundo lado no hacía nada. Y me pasaba la prueba y me quedaba durmiendo porque yo rápidamente había contestado la primera hoja, pero no se me hubiese ocurrido jamás que por el otro lado, ¿cierto?, estaba la otra parte de la prueba. Entonces llegaba con la mitad de la nota a la casa.
O me pasaba mucho que a mí me costaba mucho la ortografía y nos hacían estos dictados y, por ejemplo, me pasaba que yo estudiaba, me esforzaba porque lo único que quería era tener una mejor ortografía y la profesora nos pedía que la primera letra de cada palabra fuera en rojo y a mí se me olvidaba. Entonces yo hacía el dictado, tenía todo bien en ortografía, pero se me había olvidado poner la primera letra en rojo. Y me pasó que una profesora me puso un 1, la peor nota. Lo que rompió totalmente mi expectativa por mejorar. Yo quería mejorar en ortografía, había hecho un gran esfuerzo, mi mamá trabajaba, llegaba a las 8 de la noche a la casa, me había ayudado, me había esforzado mucho. Y esta profesora me había roto esa expectativa en la medida en que yo había logrado tener una buena expectativa, pero me había puesto otra traba que yo no había logrado superar. Y esa situación me marcó mucho en la vida, pero también me marcó mucho porque después de que eso pasó y que mi mamá tuvo una conversación con esa profesora, empezamos a trabajar en cierta medida en equipo. Yo debo haber tenido unos 7 años más o menos. Y empezamos a trabajar en equipo y cambió mucho lo que fue mi desarrollo ese año. Yo era un niño que me costaba aprenderme los colores, a veces sí me hacía en el colegio, llegaba bien mojado a la casa, tenía muchos de esos problemas. No me los diagnosticaron de alguna u otra forma, pero hubo un trabajo entre mis padres, ¿cierto? Esa profesora y algunos otros profesores del colegio que me empezó a sacar a él. Bueno, dicho eso, les tengo que decir que la presentación va a ser secuencial, pero también va a ser holística, entonces vamos a tener que ocupar los dos hemisferios del cerebro. Voy a pasar a otra parte, así que quiero que se acuerden de esa parte, ¿cierto?, de mi experiencia, a contarles un poquito ahora de la experiencia de Chile en educación. Y después vamos a tratar de unir las dos cosas. Les voy a contar un poco el contexto por el cual nace Elige Educar en Chile, que es en cierta medida también, como les contaba, algunas de las razones por las cuales estoy yo hoy día. En Chile hemos mejorado mucho en educación. Hemos avanzado realmente mucho en educación. Somos el país que en la última década más ha avanzado, por ejemplo, en lenguaje en el mundo, en las pruebas internacionales. Así que vamos bien, pero estamos muy mal todavía. Y esa es una condición de muchos países en Latinoamérica. Por ejemplo, Brasil también ha avanzado mucho, pero siguen estando muy mal. O ayer, como nos contaban, Paraguay logró avanzar mucho también en algunos aspectos, pero sigue teniendo déficit muy importante. Y esa es una realidad que tenemos en los países de Latinoamérica. Estamos avanzando en muchos casos, en algunos detalles, pero todavía nos falta mucho por delante. Y por ejemplo, si uno ve el caso de Chile y uno toma 100 niños en forma aleatoria y los evalúa en razón de la prueba PISA, uno se encuentra con que solamente uno de esos 100 niños estará a nivel de los niños de países desarrollados, del promedio de los países desarrollados. 19 aprenderán lo que se espera que aprendan, o sea, el currículum, ¿cierto?, que se les pidió, lograron aprender. 30 aprenderán lo mínimo, entienden lo que leen, saben ocupar las operaciones matemáticas, pero más allá de eso no han tenido un desarrollo en distintas áreas como podría ser la química, la física o temas de habilidades, etc. Y 50 no alcanzan ni siquiera un nivel mínimo. Estos son una evaluación del resultado PISA 2006. 50% de los niños de Chile, después de 12 años de estar más de casi 12.000 horas en el colegio, no llegan a tener un aprendizaje ni siquiera mínimo. O sea, pueden leer Aprendo 2012, Seminario Internacional de Educación. Eso lo pueden leer. Pero si uno les pide que lean un texto, que lean una noticia, no van a comprender bien lo que están leyendo. Ellos saben sumar, pero si se les pide que hagan una operación matemática, por ejemplo, para comprar con una tarjeta con intereses en una tienda, ¿cierto?, no van a saber ocupar esa operación de buena manera. Entonces, 50% de los niños de Chile, después de 12 años de escolaridad, no logran el mínimo. Y esto es una situación que se repite en Latinoamérica y se repite en forma peor en la mayoría de los países. Chile es un país que ha avanzado y donde más hemos avanzado es en los más vulnerables.
Entonces, teniendo eso por delante, uno se pregunta, bueno, ¿y qué hay detrás de la educación? Porque uno siempre escucha mucho y escucha 1000 temas, ¿cierto? 1000 situaciones, 1000 preguntas. Pero ¿dónde ponemos el foco? ¿Qué es el lugar, cuál es el lugar donde se juega la educación? Y ese lugar es la sala de clases. Y lo vimos hoy día en la mañana en la presentación, ¿cierto? Había un gráfico que mostraba el impacto que puede tener un buen profesor, un profesor efectivo en el aula. Bueno, les digo a todos los profesores que aquí están presentes, en la sala de clases se juega la calidad de la educación. Si queremos mejorar la calidad de la educación, tenemos que mejorar la calidad de la enseñanza. Si no logramos hacer eso, es imposible que mejore un sistema educativo. Podemos mejorar los ladrillos de la escuela, podemos mejorar la infraestructura, podemos poner computadores, podemos poner iPad, ¿cierto? Podemos traer grandes pantallas interactivas, podemos comprar libros, pero si no mejoramos la calidad de la enseñanza en la sala de clases, la calidad de lo que imparte el profesor, es imposible mejorar un sistema educativo. Este es un gráfico de un estudio que se hizo en Filadelfia hace un par de años, de 2 personas, Sanders y Rivers, que muestran qué es lo que ocurre con 2 niños de 8 años que son equivalentes estadísticamente. ¿A qué nos referimos con esto? Son 2 niños que, como la mayoría de las personas, nacemos en el 50% de la distribución de esta inteligencia, de estas capacidades que antes nos comentaban, ¿cierto? La mayoría estamos en la mitad. Hay algunos que son muy capaces, ¿cierto? Que nacieron con muchas condiciones naturales y hay otros que tuvieron algunos problemas iniciales. Pero la gran mayoría estamos al medio. Entonces, 2 niños de 8 años que tienen más o menos los mismos padres, las mismas situaciones socioculturales, el mismo ambiente, ¿cierto? Son evaluados en 2 situaciones distintas. Uno, durante 3 años, tiene un profesor muy efectivo, muy bueno. Un profesor que sabe enseñar. Un profesor que entra a la sala de clase, maneja el tiempo, maneja el curso, sabe lo que enseña, los motiva, les da alta expectativa, y durante 3 años ese buen profesor lleva a ese niño al top 10. Lleva a ese niño al top 10. Del 50% de su generación, él partiendo en la mitad, llega al 10% de mejor desempeño. Ahora, en contrapartida, el otro niño, para su mala suerte, tiene un mal profesor durante 3 años. Ese niño desaprende. Un niño con un mal profesor desaprende. Y se va del 50% de la generación a casi el 30% de peor desempeño. ¿Qué quiero decir con esto? Que para bien o para mal, el profesor es determinante. Ustedes son profesores, tienen miles de problemas. Yo sé lo difícil que es esta profesión, posiblemente más difícil que cualquier otra. Tienen miles de problemas que traen los niños, que trae el Estado, miles de situaciones. Pero adentro de la sala de clases, ustedes tienen un deber que es único, que es cambiarle la vida a esos niños. Pasar de niños con problemas a niños extraordinarios. Y esa fue mi experiencia de vida con mis profesores. Y por eso se conecta con las razones por las cuales estoy acá, porque yo creo firmemente en que estas estadísticas pasan a la realidad en la sala de clase. Yo fui un niño que no le diagnosticaron problemas, pero tuve muchos problemas de aprendizaje cuando niño. Viví problemas de aprendizaje. Tuve situaciones complicadas, pero tuve la gran gracia de tener un par de profesores, un grupo de profesores durante un buen tiempo y unos padres que decían: este niño no es así, este niño está así. Y eso genera un cambio muy importante. Y una gracia que tenemos nosotros con el castellano, que las personas no están determinadas a ser así, las personas pueden estar así, pero pueden cambiar. Yo cambié mucho, terminé siendo el mejor alumno de mi colegio, uno de los mejores alumnos de la generación de egreso a nivel país, y terminé estudiando 2 carreras en forma consecutiva. Y eso realmente fue dado porque tuve padres apoderados muy comprometidos con mi educación, pero también profesores que supieron sacarme todo el potencial. O sea, yo en este gráfico creo totalmente, y este es el gráfico que determina el deber que ustedes tienen como profesores. Hay miles de problemas, todos lo sabemos,
en toda Latinoamérica, problemas con el Estado, problemas de remuneraciones, problemas, etcétera, miles de problemas que sufren los niños vulnerables en su ambiente, pero ustedes como profesores, como grupo de profesores, tienen la capacidad de revertir eso. Y eso es único en las profesiones. Único. El médico, ¿cierto?, podrá de repente mejorarle la vida a un niño a través de una enfermedad, ¿cierto? Pero el profesor tiene la capacidad de transformarla rotundamente. Rotundamente. No hay una profesión más estratégica para el país que el profesor. Y eso lo entienden los sistemas más efectivos del mundo. La experiencia internacional dice que los sistemas que atraen a los más talentosos, ¿cierto?, son los que tienen mejores resultados. Tenemos países que tienen modelos educacionales muy distintos, ¿cierto? Yo puedo tener un modelo en que el Estado tiene un rol muy fuerte, muy centralizado, o puedo tener un modelo en que se le da más preponderancia a la autonomía local, en el cual los municipios o las agencias locales son las que tienen más poder. O puedo tener sistemas en que los sostenedores de la educación pública son privados, como Holanda, en que todas las escuelas públicas tienen sostenedores privados. Se relacionan con el Estado, pero el sostenedor del colegio es privado. O Finlandia, ¿cierto?, que es la municipalidad la que sostiene el colegio. O Corea, que hay un rol muy fuerte del Estado. Modelos distintos, lo que tienen en común al ser efectivos es que atraen, forman y retienen a los mejores profesores posibles. O sea, ellos saben el rol que tiene el profesor y le ponen el foco en lograr tener los mejores profesores posibles en la sala de clases, con los que ya están ejerciendo y con los que vendrán. ¿Y qué es lo que nos pasaba a nosotros en Chile? Que estábamos haciendo todo lo contrario. Alrededor del 70% de las personas que estaban entrando a estudiar una carrera de educación lo hacía por segunda o tercera opción. Lo hacía o porque no le dio el puntaje para entrar a otra carrera, o porque simplemente no sabía qué hacer y estaba pensando, bueno, ya voy a ser profesor, de repente estoy 4 años, voy a tener empleabilidad. Entonces, si esa es la situación país, es imposible mejorar un sistema educativo, porque el techo de un sistema educativo son los profesores. Buenos profesores transforman sistemas educativos. Y eso lo tienen que tener muy en mente ustedes. Ustedes son los principales actores del cambio en la calidad de la educación. Van a tener miles de problemas, pero si lo tienen por delante, lo van a lograr. Entonces eso hacían los mejores sistemas educativos del mundo. Nosotros estábamos haciendo lo contrario. Para hacerse una idea de los datos, en Chile tenemos más de 180.000 profesores. Los últimos años seguía exigiendo el sistema nuevos profesores, se abrían nuevos puestos de trabajo, ¿cierto?, por todos los temas de cobertura que ocurren en Latinoamérica y por muchos otros temas. Crecía la oferta de los programas de educación, había muchas universidades impartiendo la carrera, con resultados en muchos casos muy deficitarios, y crecía la cantidad de alumnos matriculados en carreras de educación, pasando, por ejemplo, del 2001 de 50.000 a casi 111.000. O sea, estaba aumentando mucho la cantidad de personas entrando a estas carreras y la mayoría de ellos lo hacían por segunda o tercera opción. Imagínense a un niño de un lugar vulnerable que nació con muchas complicaciones en la cuna, con problemas sociales muy fuertes, y le estamos diciendo como país que el profesor que tiene el rol de cambiarte la vida es una persona que está tomando esa opción por segunda o tercera opción. Eso es un contrasentido estructural de los países latinoamericanos en muchos casos, y también a nivel mundial, pasa en muchas partes. Entonces el problema, para resumirlo en cierta medida, uno, los alumnos más talentosos no estaban eligiendo las pedagogías. Lo que pasaba muchas veces antiguamente en Chile, que los mejores alumnos del colegio eran los que luego pasaban a ser los maestros. Eso no estaba ocurriendo, se había transformado. Los peores alumnos del colegio, que muchas veces no querían ser profesores, estaban entrando a estudiar esas carreras. Las carreras de educación no estaban logrando mejorar el desempeño de sus estudiantes. Las universidades creían que era fácil ser profesor. Creían que era llegar y entrar a una sala con 50 alumnos y enseñarles, por ejemplo, matemáticas. Entonces, no, en 4 años, con un par de ramos, sin mucha práctica, yo les enseño a ser profesor. Lo que es otro error estructural. Es muy difícil ser un buen profesor. Tercero, la baja valoración social de los profesores. En todos estos otros países, ser profesor es ser el profesional más destacado del país.
Si yo en Finlandia le digo a mis padres, papá, voy a ser médico, mi padre me dice, qué pena, yo toda mi vida soñé con que tú ibas a ser profesor. Entonces, tengan eso en mente, ustedes tienen que ser los primeros que valoran su carrera. Sean orgullosos de ser profesores. No hay una profesión más difícil y más importante que la de ustedes. Y eso trae un deber muy complicado en las condiciones actuales, ¿ya? Este es un pequeño chiste que les pongo. En 1969, ¿cierto? El problema lo tenía el alumno, los papás contra el alumno preguntándole por qué tiene esas notas. El año 2009 son los apoderados, ¿cierto?, con el alumno preguntándole al profesor por qué yo tengo estas notas. Y ese es un problema cultural muy fuerte que vivimos hoy día. Y la forma de cambiarlo es revalorizando la profesión docente, trabajando en equipo. Ya se ha mostrado mucho en las otras presentaciones las cosas que se tienen que hacer, pero el foco en el profesor es determinante. Así que así nace Digieducar, con el desafío de mejorar el estatus y el prestigio del profesor como actor principal en la educación de niños y jóvenes y para estimular el ingreso a educación de los mejores egresados de cada promoción. ¿Cuál era nuestro desafío? Vamos a transformar la docencia en la profesión más importante de Chile. Vamos a lograr que los actuales profesores sean los mejores profesionales posibles y que los que vienen en adelante sean primera opción y mejores egresados de su generación. Nunca más una persona entrando en una sala de clase, en un lugar vulnerable, donde en esa sala de clase se juega el desarrollo de los niños, nunca más una persona que no quiere ser profesor. Nunca más una persona que no tiene las ganas ni la vocación de hacerle un cambio a ese niño. Y si es que tiene la gana, que se forme de la mejor forma posible. Que esté capacitado para lo difícil que es el aula. Para que el niño que vive esos problemas, todas esas dificultades, tenga la oportunidad de revertirlo. Y si logramos eso, cambiamos un país. Y lo han demostrado países, Singapur, Corea. Corea hoy día es líder en tecnología. Muchos de ustedes tienen celulares coreanos acá. Muchos de ustedes tienen computadores coreanos. Hace 30 años, Corea era un país agrario. De hortalizas, y hoy día es un país de computadores. Eso lograron los profesores en Corea. En Corea es más difícil ser profesor de los niños de 6 años que ser médico. No hay nada más difícil y más prestigioso en Corea que enseñar a leer. En Chile, si yo le digo a mi padre, papá, fui el mejor de mi colegio, fui uno de los mejores egresados a nivel país, ya no quiero estudiar ingeniería, yo quiero enseñarle a leer a los niños de 5 años. Mi papá el otro día me dice, muy bien, te tomé ahora al psicólogo. En Corea, mi papá llama a sus padres y arman una gran fiesta familiar. Eso es cultural. Si no ponemos el foco en el profesor, es imposible que cambiemos los sistemas educacionales. Es mucho más fácil construir un colegio. Podemos poner, ¿cierto?, aire acondicionado en el colegio, podemos poner el iPad, ¿cierto?, el computador, pero si no logramos que el profesor que está ahí adentro tenga y desarrolle todo su potencial, él tenga las condiciones para trabajar y desarrolle todo su potencial y sea la persona indicada para hacerlo, no vamos a mejorar. No vamos a mejorar. Así que ese era nuestro desafío y era un gran desafío, estábamos complicados porque no sabíamos cómo lograrlo. Lo que hicimos fue copiar. ¿Ya? Ese mismo año 2009, cuando partimos el Digieducar, vino a Chile una persona que se llama Michael Butler, un profesor que había sido ministro de Educación en el gobierno de Tony Blair, año 2002, en Inglaterra. Este profesor identifica que durante 50 años los ingleses habían aumentado su gasto por alumno de forma sustancial, habían aumentado su presupuesto, por ejemplo, pasar del 1%, ¿cierto?, del PIB al 4%, o así, lo habían hecho ellos ya lo habían hecho. Habían cambiado la cantidad de alumnos por sala de clase, habían subido el volumen, bajado el volumen, ¿cierto? Habían hecho estos cambios, pero habían mantenido las mismas palabras. Habían hecho estos cambios que muchas veces hacen las políticas.
que le dan un poquito más, un poquito menos y tratan desde arriba, desde la política, manejar lo que no entra a la sala de clases, porque cuando ustedes entran a una sala de clases cierran la puerta y las políticas quedan afuera. ¿Ya? Entonces son ustedes los que tienen que ser apoyados por las políticas. Y eso lo descubre Michael Barber. Él era profesor y dice: voy a copiar lo que hicieron en Singapur, en Corea, en Finlandia, voy a transformar la profesión docente en la profesión más importante. ¿Cómo? Con marketing. Voy a traer desde la empresa lo que la empresa hace, marketing. La empresa, por ejemplo, logra que McDonald's, ¿cierto?, sean los que financian o los que publicitan se publicitan como restaurante oficial de los Juegos Olímpicos. McDonald's, ¿cierto?, que hoy día está totalmente abocado a la publicidad del deporte, que se asocia al deporte. Y uno dice McDonald's, ¿sí? McDonald's financia, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. ¿Ya? Como lo hacen miles de empresas que a través del marketing construyen una percepción. McDonald's, por ejemplo, hoy día son los principales vendedores de ensaladas del mundo. Y ellos tuvieron un problema con un documental que se llama Super Size Me, que los empezó a atacar mucho por el tema de la gordura y empezaron a decrecer en sus ingresos. Y ellos, con el marketing y con cambiar el producto, lograron transformar a McDonald's hoy día en una empresa nuevamente rentable. Y que si bien se le asocia a la comida, ¿cierto?, que no es necesariamente un aporte para el cuerpo, cada día más la asociamos también a hacer deporte o a hacer distintas cosas o a las ensaladas, ¿cierto?, a las distintas alternativas. Y Barber dice: yo voy a hacer lo mismo con el ser profesor, y hace campañas comunicacionales y hace políticas públicas para transformar lo que significa ser profesor. Así que se gana muchos premios porque lo logra en un corto plazo y se pone a viajar por el mundo contando, ¿cierto?, qué es lo que estaba haciendo. Y llega a Chile y nos cuenta esto y nosotros decimos: bueno, esto es lo que tenemos que hacer en Chile. Esto es lo que hay que hacer. Si no hacemos esto, podremos hacer muchas cosas más, pero sin esto es imposible que mejoremos. Así que en 2009 nace el IGEDUCAR con la visión de que la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes, con la visión de que buscamos mejorar en el corto plazo la valorización social del profesor y fomentar que los mejores ingresen a estudiar educación, y por tercer punto, con metas claras y en el corto plazo. Si uno no hace cosas en el corto plazo en la educación, nadie le cree. Yo no voy a cambiar los resultados de los alumnos en un año, pero yo sí puedo cambiar otras cosas que se aproximan a posteriormente cambiar los resultados de los alumnos. Entonces nos pusimos meta, dijimos: vamos a hacer una iniciativa suicida, vamos a trabajar todos los días para desaparecer, ¿ya?, y lo vamos a hacer trabajando con todo el sistema. Vamos a transformar las carreras de educación al mismo nivel que medicina, que ingeniería, que leyes en la percepción social. Con dos objetivos estratégicos. Uno, desarrollamos acciones comunicacionales para mejorar la percepción sobre la profesión docente y atraer alumnos destacados a las carreras de educación. Dos, desarrollar e impulsar incentivos para atraer y retener buenos profesores. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, trabajando siempre con un mensaje positivo. ¿Cuál es nuestro primer mensaje? Los profesores no tienen la culpa, los profesores tienen la solución. Esa es la primera regla en el IGEDUCAR. Los profesores no tienen la culpa, tienen la solución. De nuevo, los profesores no tienen la culpa, tienen la solución en sus manos. Y eso es un mensaje positivo, ¿ya?, y propositivo. ¿Y cómo? Apoyado por los principales actores del sistema educativo. Esto no se puede hacer solo. Los profesores no pueden hacer estos grandes cambios solos, necesitan el apoyo del Estado, necesitan el apoyo de los apoderados. Si queremos reconstruir la percepción sobre la docencia, necesitamos a todos los actores del mundo educacional con este foco. Cuando ustedes les digan: les vamos a regalar iPad, no. Les vamos a regalar computadores, no. Primero regálennos valoración social, regálennos prestigio a nuestra carrera, regálennos entender nuestra carrera, ¿ya? Y nosotros, en contrapartida, teniendo este deber, tenemos que también ejecutarlo. Y tres, con actividades comunicacionales desde la sala de clases, ¿ya? Esto tiene que ser masivo, no puede ser un puerta a puerta, es importante también, pero tiene que ser masivo. Todo el país se tiene que involucrar en esto. Así que desarrollamos 4 líneas de trabajo: comunicación, atracción, formación y retención y estudio. Comunicación masiva, hacemos de todo: Facebook, les voy a mostrar algunos videos que estamos haciendo, hacemos campañas comunicacionales en la televisión, acabamos de terminar una película de la cual les voy a mostrar un pequeño resumen. Muchas acciones comunicacionales. Atracción, vamos directamente a los colegios a hablar con los profesores. Si cada uno de los profesores que está acá hoy día
logra que el mejor alumno de su curso se anime a ser profesor, con todas las dificultades que existen, con la competencia que tenemos por otras profesiones, con todos los problemas que significa, si logramos prestigiar la carrera y lograr mejorar algunas condiciones laborales para llevar a los mejores alumnos después a que trabajen con ustedes, a que trabajemos con equipo, y si ustedes logran remotivar a los otros profesores, porque yo sé que ustedes estando acá un día sábado están motivados con su profesión, si ustedes logran remotivar a los otros profesores y sumar fuerza con un profesorado activo en esto, vamos a hacer un gran cambio. Esa es la segunda área de trabajo. La tercera es las universidades, que no forman bien profesores, que se pongan, como se dice en buen chileno, las pilas. Y para eso necesitamos algunas acciones de política pública, ¿cierto? Más presión a la buena formación de las universidades. Y tercero, evaluar todo lo que hacemos. Ustedes ya lo vieron, es determinante evaluar lo que uno hace en educación. ¿Esto funciona? Ok, seguimos con esto. Esto no funciona, no seguimos con esto. ¿Por qué no funciona? Y así. Necesitamos evaluar cada una de las acciones que vamos realizando. Entonces, por ejemplo, tenemos estas campañas comunicacionales que son más o menos de 30 segundos. Yo les voy a mostrar ahora un pequeño... ¿Quién se atreve a levantarse cada mañana y decir, hoy haré la diferencia? ¿Quién se atreve a tener el trabajo más difícil de todos? ¿Estás dispuesto a mostrarle que nunca es tarde para aprender? ¿O a enseñarle que se puede nacer de nuevo? ¿Quién se atreve a liderar un colegio a los 26 años y hacerlo subir 100 puntos en el CIMSE? Yo me atreví. Mi nombre es Yana Yelinsit. Yo elegí educar. ¿Y tú? Atrévete e infórmate en eligeeducar.cl. Bueno, como ven, lo que hicimos fue utilizar testimonios reales. Como les decía, son los profesores actuales los que principalmente tienen que partir por hacer este cambio. Entonces, investigamos mucho, conseguimos muchas historias de profesores, y lo que hacemos constantemente en la comunicación masiva es mostrar a estos grandes profesores que generan cambio en la sala de clase. Ella se hizo cargo a los 26 años, ella estudió pedagogía, se hizo cargo a los 26 años del cuarto peor colegio en Chile de resultados. Tenía 26 años, el cuarto peor colegio en Chile. Hay casi 11.000 colegios, este era el cuarto peor. Y en 2 años lo puso en el promedio. Ella es un caso muy extraordinario, pero lo que necesitamos son personas que tengan estas expectativas por delante. Entonces, ella invita a que otros asuman este desafío, a los que están hoy día trabajando, ¿cierto? Y a los que están por venir. Y ese es el cambio que queremos construir. Pero no nos hemos quedado con ella sola, sino que hemos seguido haciendo muchas acciones. Esto, ¿cierto?, son algunas de las campañas que hemos realizado con estos testimonios, las pueden ver en nuestra página web. También trabajamos mucho en los colegios, como les contaba. Vamos a los colegios, hablamos de estos temas con los estudiantes, les hacemos charlas, les mostramos, trabajamos con los profesores, mostramos la importancia que tiene que ellos mismos, los profesores, les recuerdo, sean los que movilicen este tema. Les damos charlas a más de 20.000 alumnos al año y casi 1.000 profesores. Y obviamente apoyado por las políticas públicas. Esto no se puede hacer solo. Nosotros lo que hicimos fue instalarnos como una alianza público-privada. No somos una fundación solamente privada, sino que somos una alianza entre el Estado, la empresa y el mundo educacional, algunas universidades. Y eso nos ha permitido influir en la política pública. Porque si yo solamente hago marketing, ¿cierto? Si yo solamente digo el profesor es importante, pero no cambio las condiciones del juego del profesor, tampoco voy a tener impacto. Ustedes saben todas las dificultades que ustedes viven, ustedes saben que no es fácil ser profesor, y si uno no mejora esas condiciones, tampoco vamos a lograr un buen impacto. La política pública tiene que trabajar para que sea más fácil tener a un buen profesor en la sala de clase, a que sea más fácil tener a cualquier persona en la sala de clase. No puede ser que en un país sea difícil tener un buen profesor en la sala de clase por las políticas públicas. No puede ser que si ustedes quieren ser buenos profesores, las políticas públicas les pongan frenos. Tiene que ser absolutamente todo lo contrario. Y ahí hemos trabajado con muchos grupos desde la sociedad civil para tratar de influir en la política pública del Ministerio de Educación, y lo hemos logrado. Hoy día existen incentivos para estudiar la carrera. Está en discusión ahora mismo en el Senado de Chile
una nueva carrera docente con mejores remuneraciones competitivas frente a otras carreras, con más exigencia para los profesores, pero también más apoyo y con una carrera de mucha mayor expectativa y más desarrollo. Bueno, y lo mejor de todo es que hemos tenido buenos resultados. Esto no ha sido solamente un bla bla. Les voy a mostrar unos gráficos bien rápidos, son un poco engorrosos, pero nosotros cada 3 meses vamos midiendo la valorización social del profesor. Este es un gráfico que parte en diciembre del 2009, nuestra primera campaña, nuestra línea base, y luego va mostrando cómo cambia año a año. Hay una tendencia al alza por nivel etario. Este gráfico muestra, ¿cierto?, en color azul las personas entre 18 y 24 años, los de 25 a 35, en rojo, en verde de 36 a 55 y después en morado 56 y más, y uno ve una tendencia al alza. Aumenta el interés por estudiar, sobre todo en los jóvenes, por ejemplo. O sea, en Chile cambió que el 60 o 70% entraba como segunda o tercera opción, a que el gran porcentaje de las nuevas personas que entraban a estudiar carreras de educación lo hicieran por primera opción. Eso ya es un cambio. Eso ya demuestra algo. Personas con el interés y las ganas de generar un cambio. Y eso se notó en la percepción social. Y esto es un gráfico un poco más enredado todavía, por nivel socioeconómico, pero que en resumen muestra que en todos los niveles socioeconómicos hay una tendencia al alza. A veces sube, a veces baja, a veces sale un comentario en televisión de alguien atacando a los profesores y baja la percepción, o a veces sale una buena política pública o algo apoyando a los profesores y sube, pero después de un buen tiempo, el 2012 todavía no lo hemos sumado, pero después de un buen tiempo hay una tendencia al alza en todos los niveles socioeconómicos, sobre todo en los más ricos de Chile, que tenían las peores percepciones. Ellos son los que más han mejorado su percepción sobre la profesión docente. Y este ya es más enredado, así que lo voy a dejar pasar. y este es otro gráfico que simplemente en resumen muestra que no solamente ha mejorado el hecho de que las personas entran por primera opción, sino que el hecho de que muchos entran con muy buenos puntajes. En Chile se da una prueba de egreso cuando uno sale del último año, ¿cierto?, de la escuela, del bachillerato, creo que se le llama acá. Se da una prueba de egreso a nivel nacional y cada día han ido mejorando los estudiantes con mejor desempeño entrando a las carreras de educación. Y sobre todo también hemos tenido, ese resultado se muestra, una mayor motivación de parte de los profesores. Con los profesores hemos logrado algo importante, son ellos los que se han remotivado también. Y en comunicación constantemente estamos trabajando con ellos a que ellos sean los principales en llevar esta bandera de la revalorización social del profesor. ¿Y qué hemos aprendido? Para dejar tiempo a las preguntas y para mostrar un último video, que la sociedad valida rápidamente la importancia del profesor en mejorar la educación. Todos los que estamos acá presentes seguramente tuvimos una experiencia educacional en la cual algún buen profesor nos marcó nuestro desarrollo. Ustedes se acuerdan, en estos momentos se están acordando del profesor, por ejemplo, en mi caso, Roberto Pérez, que en primero medio, que es el primer año, ¿cierto?, del bachillerato en Chile, fue mi profesor de filosofía y que me abrió el mundo de la filosofía y luego determinó que yo fuera un estudiante universitario de filosofía. Y fue una persona que me ayudó mucho en la vida, que me aprendió que me enseñó, esa es mi dislexia, que todavía se mantiene, que me enseñó a mirar de otra forma las cosas, que aprendí de él y que me abrió el mundo en muchos sentidos. Entonces ustedes en este caso seguramente se están acordando de algún profesor que los marcó y ustedes seguramente están marcando a algunos alumnos en estos momentos. Entonces la sociedad sabe que el profesor es el factor más importante y la sociedad está esperando que lo digamos en voz alta. La sociedad está esperando que las políticas públicas lo acompañen, ¿ya? Por la trascendencia natural del profesor, su liderazgo y lo significativo del desafío de la educación, los jóvenes aumentan su interés por la docencia. No hay un desafío más importante en Latinoamérica que mejorar la calidad de la educación. Y los jóvenes talentosos quieren esos grandes desafíos, están esperando esos grandes desafíos. Y ustedes tienen el desafío más importante de Latinoamérica en sus manos. Es difícil,
pero está ahí y la sociedad lo sabe. Y hay que empezar a trabajar en mostrarlo con más fuerza. O yo que no tengo tiempo para corregir las pruebas, para planificar mi clase, tengo que estar todo el día frente al curso. ¿Cuándo hago mis clases? ¿Cuándo le dedico tiempo a hacer mejor mis clases? Entonces, las dificultades, si es que no las transformamos un poco desde la política pública, no nos van a ayudar. No nos van a ayudar. Cuarto, los incentivos monetarios no son la única forma de atraer talento a la educación, pero sí es necesario generarlos. No son lo único. Si es que yo tengo 2 trabajos en que gano lo mismo, pero en este otro trabajo tengo la capacidad y tengo la oportunidad de mejorarle la vida a las personas, y en este otro voy a estar todo el día frente a un computador llenando planillas de Excel, ¿cuál elijo? ¿Cuál elegirían ustedes? La oportunidad de trascender, ¿cierto? La trascendencia del profesor es única. Entonces, lo monetario es importante, pero no es lo único. Hay otros factores determinantes. La posibilidad de liderar este cambio, los desafíos, la capacitación. Hay pocas profesiones que necesitan tanta capacitación como el profesor. ¿Ustedes cuántas veces al año se capacitan? ¿A cuántos seminarios van? ¿Cuántas veces entran a Google a tratar de seguir aprendiendo algo? Entonces, eso también atrae talento y otros factores más. Y por último, y quizás el más importante, cuando los temas están en la agenda pública, se transforman en políticas públicas. O sea, si esto sigue escondido bajo la mesa, nunca va a haber un cambio. ¿Ya? La política reacciona a la sociedad. Y si es que la sociedad está unida, si es que el mundo, la empresa está unida con los profesores, y los profesores unidos con los apoderados en este foco, los políticos van a generar los cambios. Ustedes ya lo vivieron como país, con el tema del presupuesto. Y ahora el gran salto es decir, ¿cómo utilizamos bien ese presupuesto? ¿Cómo no dejamos que se vaya en la mano de puras personas que van a estar ahí dando vueltas o revoloteando? ¿Cómo lo utilizamos bien? Así que los dejo con esta última frase de Confucio, que dice: si quiere tener una cosecha en un año, siembre trigo. Si quiere tener una cosecha en 10 años, plante árboles. Si quiere tener una cosecha para toda la vida, eduque a las personas. ¿Hay alguna pregunta o quieren ver otro video? ¿Otro video? Bueno, les voy a mostrar el trailer, el resumen, ¿cierto?, de el documental, película que estamos estrenando en Chile, y espero que próximamente también ustedes lo puedan ver acá en República Dominicana. Son la historia de 6 profesores que trabajan en distintos niveles socioeconómicos y que trabajan en distintos lugares. Algunos trabajan con estudiantes que fueron